bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada de Inmersión Talento. Estamos en un paraje inigualable, que es el Acuario de Zaragoza. Y bueno, gracias una vez más a Acuario, a Parque de Atracciones de Zaragoza y sobre todo a Cámara por organizar una jornada más. Una jornada en la que nos encontramos hoy con Silvia Pérez, que trabaja como responsable de desarrollo de talento, responsable de talento, de gestión del talento en Dexis Ibérica. Bueno, hoy va a ser una conversación entre generaciones, nunca mejor dicho. Y bueno, Silvia, empezaste en Derecho, te especializaste en la Dirección de Recursos Humanos a través de un máster y has pasado por diferentes empresas o ámbitos, ¿no?, de actividad de la consultoría, tanto tecnológica como de recursos humanos, y te incorporas en el 2019 a Dexis, ¿sí? Y bueno, con un reto apasionante para ti, que es la gestión de personas, lo que es el desarrollo del equipo de recursos humanos, ¿cierto? Así es. Bienvenida. Muchísimas gracias, Elena, por la invitación y a Cámara. Estoy encantadísima de estar aquí y de compartir este ratito contigo. Dexis es una empresa que en realidad tiene 200 años de trayectoria, o sea, son 2 siglos, con lo cual es una organización que ha ido evolucionando, ha ido creciendo, creo, mucho en los últimos años, ¿cierto? Creo que esta es en torno a unas 600 personas más o menos y 32-34 centros de trabajo. Por lo que yo he podido ver de vosotros, bueno, pretendéis desde la cercanía y de la experiencia dar soluciones integrales dentro de lo que es un ámbito tecnológico también, lo que es la industria 4.0. Y indagando un poquito, vi que parte de vuestros valores son la unidad y trabajo en equipo como tal, que bueno, ya nos contarás cuál es el reto, porque con tantos centros yo entiendo que tiene que tener su aquel. Hay un valor que me encantó y que creo que va a salir a lo largo de esta jornada, que es la audacia. Y me pareció interesante porque la audacia lo planteáis desde el punto de vista de experiencia y de acción, ¿no? Y de exponerte, por decirlo de alguna manera. Quizás una característica que es importante para alguna de esas generaciones. Y también la transparencia, ¿no?, como base también de generar confianza. Bueno, sin lugar a duda, una empresa con tanta trayectoria, con ese número de personas, con esa dispersión y con esos valores, tiene que, seguro, tener experiencias de las 4 generaciones que coexisten en el mercado laboral. Y ahí va la primera pregunta, que me gustaría compartir, o la primera cuestión que me gustaría hablar contigo, y es, ¿tú crees que hay algún talento que caracterice a cada una de esas generaciones? Desde luego. Lo que es indiscutible es que en nuestros centros de trabajo a día de hoy conviven 4 generaciones, como dices, pues empezando por la baby boomers, los más veteranos, en ocasiones están a semanas de jubilarse, pasando por la generación X, la Y o millennials, y los Zetas, ¿no?, que los que se están incorporando en el mercado laboral. Importante que las empresas identifiquemos, sepamos sus nombres, a veces nos cuesta decirlo, ¿no? Los Zetas, ¿y cuáles son? Bueno, pues hagamos un esfuerzo, que son 4, que no es tan difícil, nos los aprendemos, interiorizamos cuáles son, el contexto que han vivido, ¿no? Y lo que les ha hecho que hoy en día pues tengan unos valores, unas prioridades, tanto en su vida personal y obviamente en su vida profesional también. Observando todo esto en Dexis, además de hacer pues un estudio demográfico y ver el contexto tan amplio que tenemos y la diversidad generacional y cultural también, que lo hablaremos luego en la compañía, hemos podido detectar ciertos talentos, ¿no? Por ejemplo, los baby boomers, que en nuestra compañía, la generación baby boomer y la X corresponde a más del 60% de la plantilla, con lo cual creo que tenemos la potestad para saber un poquito qué quieren, ¿no?, y qué demandan. Sobre todo, los talentos que tienen es el compromiso, la constancia, son perfiles analíticos, reflexivos, ¿no?, pacientes, que muchas veces del otro lado pues parece que criticamos la impaciencia, pues estos nos dan ese aplomo muchas veces. Y sobre todo, pues la experiencia y los conocimientos que te da, pues eso, la experiencia de vida, ¿no? Un perfil senior te ofrece esto.
Y luego los perfiles más jóvenes, que podríamos englobar a los millennials y a los zetas, pues es la capacidad de trabajo en equipo, es la innovación, es la creatividad y bueno, pues, el talento digital que tienen. Sobre todo los zetas son ya nativos digitales, han crecido con la tecnología y esto es, bueno, una fuerza que tenemos que aprovechar las compañías para potenciar todo este talento diverso generacional, le podemos llamar. Hoy por hoy, una de las cosas que más se habla en las organizaciones es igualdad de trato, ¿vale? Por mucho, por cambios normativos, porque debe ser así, además. Pero claro, eso es indiscutible con el hecho de que existe una diversidad, que además no solo es generacional, ¿eh? No. Con lo cual también tenemos que hacer una gestión de la diversidad. ¿Cómo unáis ese binomio en Dexis? Bueno, en Dexis venimos creando un proyecto de personas en los últimos 4 años y medio, siempre con el foco en el talento, trabajando mucho la experiencia del empleado, tratando de priorizar la gestión, que obviamente hay que tener una buena base, hay que tener un buen diseño organizacional para a partir de ahí construir políticas y proyectos, pero desde luego desde ahí, bueno, pues tiramos con bueno, pues todos los procedimientos, todas las políticas encaminadas a eso, a saber que somos un contexto, sobre todo en empresas como la nuestra, en la que esa diversidad generacional y esa diversidad cultural hace que todavía sea un reto, ¿no? Un reto o bueno, pues un desafío más grande. Por ello, pues nos hemos centrado sobre todo desde el Departamento de Recursos Humanos en la comunicación. Decías, uno de nuestros valores es la transparencia. Crucial el saber comunicar y saber comunicar a todos, a todas las generaciones. Y se puede tornar complejo, ¿no? ¿Cuáles son los medios que utilizamos? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuál es el lenguaje? No se expresan igual alguien de la generación Baby Boomer a alguien, al Z. Completamente diferente. ¿Cómo lanzamos nuestros mensajes y los hacemos comprensibles? Aquí podemos poner 2 ejemplos de proyectos que hemos llevado a cabo en Dexis. Uno sería quizás para acercar, o hemos visto más que nos ha servido, para acercar al talento pues, más senior, que fue cuando incorporamos algo tan sencillo como es la herramienta del portal del empleado, un software de recursos humanos. Aquí era un reto, ¿no? Para la compañía, había perfiles que les costaba todo el tema digital y pedir las vacaciones por una aplicación, bueno, pues si siempre iban a la mesa del jefe y se lo pedían, esto era un cambio. Y bueno, pues aquí hicimos formaciones a medida, nos conectamos, fuimos a visitar a las delegaciones y creo que dio sus frutos. También aquí sobre todo hicimos mucho hincapié en que la gente más joven colaborara con estos perfiles senior y aquí también hicimos ese nexo de unión y creo que sirvió, ¿no? de ese acompañamiento mutuo y les acercó también de alguna forma. Qué bueno. Y por poner otro ejemplo de una iniciativa que estamos llevando a cabo para quizás acompañar a perfiles más jóvenes que se están incorporando en una cultura de empresa que igual a veces puede parecer más tradicional, pues es un proceso de welcome extendido, ¿no? O de acompañamiento a nuevas incorporaciones y para aquí sobre todo estamos trabajando mucho con los managers para que sepan cómo enfocar esas incorporaciones que en muchos casos esos perfiles es su primera experiencia laboral, entonces hay que tener en cuenta muchos factores. Es decir, que dirías que el liderazgo juega un papel importante dentro de esa gestión de diversidad. Clave. El liderazgo intergeneracional, que ya se le ha acuñado con este nombre, pues bueno, para mí es una competencia clave que los managers a día de hoy sepan gestionar la diversidad. La diversidad, como decías tú, entendida de diversas formas, ¿no? Aquí estamos hablando en concreto de diversidad generacional y es lo que vemos en nuestros equipos. Al final, cuando alguien gestiona personas, tiene que tener en cuenta que, igual que hablábamos, ¿no? De la comunicación, pues tiene que saber cómo gestionarles, tiene que saber cómo ofrecerles oportunidades a todos. Aquí podemos hablar de la audacia. La audacia para nosotros es un plan de acción, ¿no? Pasar a la acción, dar oportunidades de desarrollo a todos, no solo a los más jóvenes. A veces caemos en estereotipos y pensamos que la gente más mayor bueno, pues, se ha quedado obsoleta, ya está amortizada. No, para nada, tiene muchísimo recorrido y ya hemos visto que tiene muchos talentos. Y bueno, pues desde luego trabajar mucho en que a día de hoy, sobre todo esto lo vemos en las generaciones jóvenes, el líder tiene que ser legitimado, sobre todo por las personas jóvenes, ¿no? Se tiene que ganar ese respeto no solo por ser jefe y ya, bueno, pues ya me vale todo lo que me digas, tengo que ver
al final es mejor verle como un maestro casi, ¿no? Como un acompañante, más que como un jefe. Y creo que así funcionan mejor. La autoridad dicen que se gana en el campo, ¿no? Totalmente. O sea, haciendo y compartiendo. Eso es. Entonces, uno de los tips de ese liderazgo intergeneracional, ¿cuáles serían? Sobre todo la empatía, la escucha activa. Esto es algo que tienen que tener nuestros líderes, queramos o no, y hay que trabajarlo. ¿Qué elementos crees que tiene que tener alguien que se haga esta pregunta en el entorno de trabajo a la hora de responder? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Buenísima pregunta, ¿cómo era ya su edad? E incluso también esto parece que es solo hacia abajo, ¿no? Pero indirectamente a mí una estrategia que me gusta mucho, que yo la aplico muchas veces, es practicar en nuestro entorno, ¿no? Pues muchas veces trabajamos en el equipo personas que podríamos ser padre-hijo, hermano mayor, hermana pequeña, bueno, pues un contexto que puede recordar mucho a nuestro entorno. Entonces practiquemos, ¿no? ¿Cómo trato yo a mi hijo centennial o millennial cuando yo soy baby boomer? ¿Cómo entiendo lo que ha vivido, entiendo cómo se comporta o no? Ya puede pasar a otro punto, pero es un poco practicar en este entorno con nuestros amigos, con nuestros vecinos, no sé, pues saber un poco cómo se comportan y de ahí llevárnoslo a lo laboral para entender, para empatizar, como decíamos, y en ocasiones para aceptar. Son así, han vivido esto y así se comportan. No podemos luchar contra los elementos y bueno, pues a partir de ahí trabajar en todo ello. Pero fíjate qué importante, porque creo, o sea, la empatía, si eres capaz de aceptar, quizás eres capaz de hacer algo, ¿no? Al respecto, de esa audacia que decías tú. Totalmente. Tanto uno como otro. Así es. Y la unidad, que es el otro valor que nos falta. La unidad al final es eso, es el crear equipo, el crear piña, el saber encontrar los talentos, detectarlos y encontrar sinergias, que tampoco somos tan diferentes. Al final siempre hay una base, podemos tener inercias, podemos tener cosas que nos diferencian, pero siempre hay algo que nos une. Todos queremos reconocimiento, todos queremos un buen entorno de trabajo, queremos estar recompensados salarialmente de forma adecuada. Es decir, sí, pero esa es la base que queremos todos, o casi todos, sí. ¿no? Tú que yo sé que te gusta y has trabajado la parte de equipos diversos, sin lugar a dudas, allí, por lo que nos estás contando, tenéis, ¿no? Equipos diversos. ¿Qué elementos tienes en cuenta tú a la hora de valorar, bueno, este equipo diverso, qué tendría que tener, cómo se debería de gestionar? ¿Qué herramientas nos podrías... ¿Qué tips, no? compartir? Muy bien. Bueno, pues para las personas más mayores, ¿qué nos funciona? Respetar sus valores, sus creencias y sus costumbres. Esto es así, ellos lo hacen así, a veces son perfiles más analógicos, no tiene por qué, hay gente de ciertas edades o que están en esas generaciones que son súper tecnológicos y se adaptan fenomenal, pero bueno, hay veces que es así y hay que aceptarlo y reconocer también que es su forma de trabajar. Por otro lado, garantizar el traspaso de la información que tienen, ¿no? de los conocimientos. Eso también les motiva a ellos, ¿no? El sentirse valorados, el poder hacer programas de mentoring, el traspasar esa experiencia, pero cuidando a la gente, ¿no? No obligándoles, sino creando esos mecanismos. Y luego, pues muchas veces nos puede funcionar en un caso de un conflicto. Hablar cara a cara, es tan sencillo como eso. Quizás un correo electrónico, pues ellos no se sienten tan cómodos, puede haber más malentendidos, pues bueno, pues encontremos qué fórmulas o qué medios les encajan mejor a ellos. Y a los jóvenes, pues bueno... Eso te iba a decir, o sea, ahora vamos a ser empáticos con los jóvenes. Sí. ¿Qué? Sí, a los jóvenes, ellos piden mentores, por ejemplo, yo eso lo he detectado, ellos te piden esa figura, entonces, ¿por qué no algo que te están pidiendo las dos generaciones hacerlo? Creo que es básico. Estos proyectos creo que pueden ser la clave para unir a ambas generaciones y tenerlos contentos, ¿no? Que al final se trata de eso, de tener a la gente contenta el tiempo que quieran permanecer con nosotros. Luego, crearles retos, desafíos. Estas nuevas generaciones sabemos que trabajan mucho en su marca personal, al final también se han o nos hemos criado en un contexto muy de la mercadotecnia, ¿no? Todo muy marketingiano, entonces todos luchan mucho por eso, encontrar su marca personal, dejar huella y a veces no siempre es posible, pero tenemos que trabajar también en eso, ¿no? Darles ese espacio y dejarles que se equivoquen también, ¿por qué no? Confiar en ellos, ver qué podemos desarrollar por ahí. Yo, fíjate, lo que veo muy presente, sobre todo en la última generación que se está incorporando, importancia de dos temas para ellos.
respecto a las empresas, proyectos medioambientales o el impacto medioambiental que puede tener tu organización y el impacto social. Totalmente. ¿Vale? Lo que pasa es que sí que es cierto, fíjate, que quizás no es algo más que se corrija por la edad, también te lo digo. Hay veces que dentro de esos programas de mentorizaje, parte de lo que quizás yo veo que podríamos tener que trabajar dentro de las organizaciones con ellos es una parte de inteligencia emocional para que también comprendan a la persona de más edad, comprendan que se están comunicando de otra manera o que sencillamente la experiencia que le pueden trasladar igual no se la trasladan de forma digital, pero que tiene un reto apasionante para digitalizarla, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y también el liderazgo que hablabas tú antes, qué importante es trabajarlo en todas las generaciones, ¿no? que comentabas, porque claro, tendrán perfiles diferentes como líderes, pero va a tener que haber una renovación también en ese liderazgo y lo van a tener que aceptar todas las generaciones, Así es. según lo que pase en esa organización, en ese contexto o en la realidad, ¿no? Silvia, hemos hablado de quizás de generaciones, pero no de generalizar, de acortar distancia entre generaciones, de comunicación, de diferentes formas, ¿no? de hacer. ¿Con qué retos más inmediatos pero de futuro os encontráis ya el equipo de Dexis, ¿no? para ese crecimiento que estáis teniendo? Un gran reto, como decíamos, y bueno, sobre todo yo creo que para nosotros, ¿no? Pero para cualquier departamento de recursos humanos, la gestión de la diversidad debería ser un KPI que además es medible, que es la satisfacción, que es la satisfacción y eso es medible de nuestros empleados y a partir de allí pues construir políticas, ¿no? Y bueno, pues enfocada a todos estos retos que tenemos. Objetivos principales, ¿cuáles serían para mí? Garantizar el traspaso del conocimiento. Esto debe ser uno de nuestros pilares. Por otro lado, lo que acabamos de comentar, el aterrizaje de los líderes jóvenes, ¿no? Esos líderes que están por venir y podemos trabajar en esos planes de sucesión en el tiempo, no cuando ya nos ha pillado. Cuando ya no hay remedio. Exacto. Y por último, trabajar en nuestra experiencia del empleado. Sabemos que hoy en día bueno, pues tenemos que trabajar en todo teniendo en cuenta estas generaciones. Por ejemplo, una cosa interesante que yo he podido ver es que nuestros entornos de trabajo a día de hoy están construidos, parece ser que para la generación millennial, ¿no? Pues entornos de trabajo muy abiertos, muy diáfanos, parece, ¿no? Lees un poquito la literatura y te dice esto. ¿Qué ocurre? Los perfiles Z nos están diciendo que son más individuales, un poquito más individuales, les gusta más la privacidad. Quizás tenemos que trabajar en crear diferentes entornos dentro del propio centro de trabajo para adaptarnos, no solo a uno, sino a toda la diversidad. Incluso un espacio, o sea, una estabilidad de su espacio. Así es, así es. Y podemos hablar de ergonomía, de muchas más cosas, ¿no? que entran aquí. Seguro que tendremos oportunidad. ¿Podríamos decir que uno de los aprendizajes que se podría llevar cualquier organización bueno, del debate o no, de lo que nos has compartido, sería que para generar compromiso, porque además alguna de las generaciones quizás está un poquito cuestionada respecto a si existe o no compromiso, ¿no? Tienes que ser capaz de adaptar tus políticas y tus formas de hacer en esas políticas a cada organización, a cada generación. Totalmente, totalmente. Cada política hay que hacerla pensando en el foco de la diversidad entendida, como decimos, en muchos aspectos, pero la generacional es a veces, pues eso, la más compleja, porque bueno, pues podemos entrar en esos estereotipos que voy todo el rato allí, pero es verdad, a veces tiramos de sesgos, tiramos de prejuicios y esto nos hace mucho daño en la organización, puede crear muchos conflictos que muchas veces simplemente está basado en un tema subjetivo y no debe ser así. Silvia, me falta tiempo, ¿vale? para continuar esta conversación, pero confío en que vamos a tener la oportunidad de profundizar y hablar de más temas. Mil gracias por compartirnos el proyecto que tenéis y bueno, continuamos hablando seguro a futuro. Desde luego, gracias a ti, Elena.